Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Quién les habla? Es el profesor Romero Jóvenes. Y a continuación vamos a tener, por favor, con todo el respeto del mundo, que me he visto obligado a hacer esta grabación por motivos que a veces hay interferencias en las grabaciones. El día de hoy, jóvenes, vamos a tener un tema. Este tema se conoce con el nombre de el relieve peruano. Cuando estamos hablando del relieve peruano, jóvenes, no olvidemos que de acuerdo a la geodinámica, no sé si recuerdan ustedes la geodinámica interna y externa. La geodinámica interna, recuerdan ustedes que estábamos hablando del diastrofismo, jóvenes, mayormente las placas tectónicas, el movimiento de las placas tectónicas, jóvenes, y de igual manera las erupciones volcánicas. Estos jóvenes, estos dos fenómenos que son productos de la geodinámica interna, son los que mayormente dan origen a las cordilleras o montañas o a la formación del relieve. Si estamos hablando de la formación del relieve, mientras que la geodinámica interna da origen a la formación del relieve como cordilleras, montañas y mesetas, de igual manera la geodinámica externa, como es la erosión, el transporte y la sedimentación, son las que modelan el relieve. O mayormente destruyen las cordilleras o montañas, jóvenes, o también, ¿por qué no decirlos? También son aquellos que mayormente producen producto de la erosión, jóvenes, mayormente dan origen a un modelo del relieve. Entonces, pero como el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre del relieve peruano. Cuando estamos hablando del relieve peruano, jóvenes, no sé si recuerdan ustedes, nuestro relieve, de acuerdo, jóvenes, vamos a hacer primero una ubicación geográfica de nuestro país. No sé si recuerdan cuando tratábamos un tema conocido con el nombre de las líneas imaginarias. Hay una serie de líneas imaginarias que cruzan a través del planeta Tierra. No sé si recuerdan ustedes. Por ejemplo, pueden apreciar en la diapositiva. Aquí vemos la línea ecuatorial. El paralelo base, también conocida como línea ecuatorial o ecuador terrestre. El ecuador terrestre divide el planeta en dos partes. Desde el centro hacia arriba es el hemisferio norte. Desde el centro hacia abajo el hemisferio sur. Y el Perú se encuentra ubicado en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque de la línea ecuatorial hacia abajo es hemisferio sur. Ahora sí, de acuerdo a nuestra ubicación mundial, el territorio peruano se encuentra como punto de referencia de acuerdo a las divisiones imaginarias debajo del ecuador terrestre. ¿Qué significa? Hemisferio sur. Pero de igual manera, de acuerdo, jóvenes, a las divisiones imaginarias también hay meridianos. ¿Recuerdan ustedes el meridiano base? El meridiano base, jóvenes, conocido con el nombre de meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich divide el planeta imaginariamente en dos hemisferios. Hemisferio oriental y hemisferio occidental. Hemisferio oriental desde el centro hacia la derecha. Y desde el centro hacia la izquierda, hemisferio occidental. Y el Perú se encuentra ubicado en el hemisferio occidental. Correcto, jóvenes. ¿Quedó claro? Tenemos la ubicación de nuestro país de acuerdo a la ubicación mundial. Pero si estamos hablando de acuerdo, jóvenes, el Perú se encuentra de igual manera, forma parte de un continente. Este continente se conoce con el nombre de América. América, de acuerdo a la ubicación geográfica, jóvenes, se divide en tres partes. América del Norte, que era de la línea ecuatorial hacia arriba, jóvenes. América del Centro, de la línea ecuatorial casi la parte céntrica. Y jóvenes, y por qué no decirlo, América del Sur, de la línea ecuatorial hacia abajo. Jóvenes, ¿recuerdan ustedes como traté antes de avanzar por decir? El Perú se encuentra ubicado en América del Sur, pero no se dan cuenta, miren, desde la línea ecuatorial, aquí el clima es cálido, pero de acuerdo desde la línea ecuatorial hacia los trópicos, el clima es cálido. Es el clima cálido. Pero debido a varios factores, nuestro país tiene diferentes tipos de climas que posteriormente vamos a ir aclarando.
Les había mencionado, el Perú se encuentra ubicado, jóvenes, de acuerdo al hemisferio en América del Sur, en la parte central y occidental de América del Sur, en el centro y en la parte de occidente. En el centro y en la parte de occidente. ¿Pero por qué occidente? Porque aquí, esta es parte de occidente, jóvenes. ¿Quedó claro? Ahora sí. Pero si tratamos de hablar de nuestro país para poder determinar el relieve, tenemos que hablar sobre sus límites, jóvenes. De acuerdo, pueden observar el mapa por el norte. El Perú limita con el país vecino del Ecuador, con el cual ha tenido varios problemas limítrofes, jóvenes. Inclusive nos ha llevado a tener enfrentamientos con el país vecino del Ecuador. Y por qué no decirlo de igual manera, por el norte también limita con Colombia. Con Colombia, en el cual en una época, jóvenes, si tratamos de ver de historia, en una época del Perú, un presidente de apellido Leguía regaló una zona mayormente, una zona importante conocida con el nombre del trapecio amazónico. Bueno, y por el sur con el país que siempre nos ha odiado, jóvenes, en aquella época, porque sus ambiciones siempre han sido, jóvenes, si el Perú va a progresar, siempre nos han mirado de mal ojo, jóvenes. Pero hoy en día en aquella época, hoy en día tenemos un pensamiento diferente, todos luchando con un objetivo, luchar contra la pandemia, jóvenes. El país vecino de Chile, jóvenes. Pero antes no limitábamos con Chile, sino limitábamos con Bolivia. Después de la guerra de 1879, el Perú limitó con Chile. Ahora sí, tenemos el país de América, por el sur con Chile. Pero también tenemos por el este, o también conocido como el oriente. El suroriente, jóvenes, limita con Bolivia. Limita con Bolivia. Ahí pueden observar país hermano, jóvenes, por historia. País hermano por el cual siempre hemos firmado tratados pacíficos. Inclusive compartimos el famoso el lago más alto del planeta, jóvenes, el lago Titicaca. Después tenemos como el país vecino que también se nos ha ido apoderando de toda la selva peruana, de la mayoría de nuestra selva. El país vecino de Brasil, jóvenes. Bueno, estos son de acuerdo a la ubicación geográfica. Ahora sí nos vamos a centrar al tema. El tema principal se conoce con el nombre de el relieve peruano, jóvenes. Pero, ¿por qué es el relieve? Estamos hablando del relieve, jóvenes. De acuerdo al relieve peruano, son varios los causantes, jóvenes, de la formación de nuestro relieve. Por nuestro país de América del Sur, por ejemplo, por América del Sur, hay unos países que se le conocen con el nombre de países andinos. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué a estos países le conocen con el nombre de países andinos? Se le conoce con el nombre de países andinos, jóvenes, porque mayormente por sus territorios cruza la famosa cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes, jóvenes, que hace que nuestro territorio o en otros países su territorio sea un territorio o un relieve variado. Ahora sí, si hablamos del relieve, jóvenes, esta gran facilidad que tiene el relieve es que nos permite contar con una asombrosa diversidad natural. ¿Qué significa una diversidad natural? Una mayor cantidad de especies. Por ejemplo, si estamos hablando de la flora y la fauna. Por ejemplo, encontramos especies como, por ejemplo, que se cultivan en zonas demasiado altas. Por ejemplo, la kiwicha, jóvenes. O por qué no decir la maca. El alimento principal de los incas, jóvenes. Entonces, por si hablábamos una asombrosa diversidad natural y hablábamos, por decir, en las zonas más altas se adapta también las especies de la llama y la vicuña, jóvenes. Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de la especie de la llama y la vicuña, jóvenes? Porque son especies de la zona mayormente de toda la cordillera de los Andes. Ahora sí, la presencia de la cordillera de los Andes es uno de los factores principales que hacen que nuestro territorio sea un territorio con una mayor variedad de paisajes, y al permitir paisajes es que se forman diferentes pisos altitudinales. Por ejemplo, no sé si recordarán ustedes
que cuando estaban en sexto grado el profesor les enseñó las 8 regiones naturales de Javier Purgar Vidal, la costa, jóvenes, la costa, la yunga, la sun y todas esas regiones, jóvenes, son 8 regiones, hacen que en estas 8 regiones se formen diferentes pisos altitudinales. Pisos altitudinales. Si hablamos de estos pisos altitudinales, jóvenes, hacen que nuestro clima sea un clima, una variedad de paisajes, por lo tanto el clima, el relieve y sus recursos naturales. ¿Por qué hablábamos de recursos naturales? Porque si hablamos de recursos naturales, jóvenes, podemos decir lo siguiente. Hay especies que se cultivan en diferentes zonas. Por ejemplo, desde la costa, sierra y en la sierra, en diferentes tipos de climas, se cultivan diferentes productos. Para que tengan una idea nada más. Por ejemplo, el maíz que hay en la costa no es similar al maíz de la sierra. Para tener una idea nada más, jóvenes. Ahora sí. Y este relieve que se presenta en nuestro territorio está conformado, por ejemplo, por montañas. Si hablábamos de montañas, jóvenes, son grandes elevaciones. Pero el conjunto de montañas se conoce con el nombre de cordilleras. Y una de las famosas cordilleras que cruza por nuestro territorio es la famosa cordillera de los Andes. De igual manera, si hablábamos de cordilleras, porque también dentro de nuestro territorio, jóvenes, se forman diferentes llanuras, relieves que se encuentran a poca altura, sobre el nivel del mar. En algunos casos viene desde los menos de 200 metros sobre el nivel del mar. Inclusive en algunos casos llega a 250 aproximadamente. Pero también en nuestro territorio, las diversas formas de relieve es que tenemos, por ejemplo, los desiertos. Desiertos, por ejemplo, hablábamos de desiertos. Por decir, si hablamos de desierto, el desierto del norte peruano, desierto, jóvenes, que hay en Piura. Por ejemplo, en la zona de desierto, donde se llevó a cabo el origen de las grandes civilizaciones, como fue la cultura Paracas, donde se desarrolló en el desierto, en la región de Ica, jóvenes. Para que tengan una idea, y a pesar de eso, ellos se las ingeniaron, jóvenes, para poder cultivar. Utilizaron esa famosa técnica de las chacras hundidas, aprovechando la humedad, jóvenes, del suelo, del subsuelo, para que tengan una idea nada más. Pero también tenemos los desiertos. Pero también, jóvenes, mayormente entre los cerros, jóvenes, son sectores planos. Entre los cerros, sectores planos por el cual atraviesa un río. Entre dos cerros hay una parte plana y cruzan unos ríos, y por el recorrido que hace un río se le conoce con el nombre del cauce. El cauce de un río a su alrededor permite que se formen valles. Y esos son los famosos valles. Hay valles costeños y hay valles interandinos, jóvenes, para que tengan una idea. Bueno, seguimos explicando. Cuando hablábamos de relieve peruano, jóvenes, es mayormente el relieve. Nuestro relieve es un relieve muy accidentado, ya lo habíamos explicado anteriormente. Si pueden observar ustedes esta imagen, jóvenes, esta imagen representa a las regiones, el territorio peruano, según el geógrafo peruano Javier Purgar Vidal, al Perú lo dividió en 8 regiones naturales. Pero también aparece otro gran estudioso. No sé si habrán oído mencionar, jóvenes, experto en biología, en sociología, en botánica, jóvenes, y un gran conocedor de nuestro territorio, porque tuvo el apoyo de grandes inversionistas, Antonio Brach. Llegó a nuestra zona de Tumbes, estudió la zona de Casaderos, toda esta zona la estudió, jóvenes, hizo grabaciones. Y recuerdo yo que hay una grabación de un señor, el poblador más antiguo de esta zona de Casaderos. Uno de los pobladores, por ejemplo, que hoy en día se encuentra en el más allá. Por ejemplo, jóvenes, Antonio Brach dividía el territorio peruano en 11 ecorregiones. ¿Por qué no decirlo?
Si hablamos del relieve peruano, jóvenes, el relieve peruano, comprende el territorio continental como el territorio submarino. ¿Por qué? Porque está en gran proceso de transformación. ¿Por acción de qué? De las fuerzas internas. Ya le habían mencionado yo a ustedes. El movimiento de las placas tectónicas. Cuando una placa tectónica se sube encima de la otra, se va formando las famosas cordilleras o montañas. Y este proceso es un proceso lento, para que se vayan formando lentamente, jóvenes. ¿Y por qué también habla de la submarina? Cuando erupcionan los volcanes, jóvenes, y principalmente en el mar, se van formando las islas, que de un momento a otro aparecen territorios en un lugar medio desconocido, pero es producto de una erupción volcánica. Para tener una simple idea nada más, las famosas erupciones volcánicas que hay en el mar, y van dando origen a la formación de relieves, en este caso en nuestro país, por ejemplo. Pero ¿por qué mencionábamos también la erupción volcánica? Porque, por ejemplo, si ustedes se ponen a imaginar, nuestro país, que es el Perú, forma parte del Cinturón del Fuego del Pacífico. ¿Pero por qué? Porque entre los países de América y Asia hay una erupción, el Cinturón del Fuego del Pacífico, porque tiene la mayor cantidad de volcanes. ¿Y cuál es la región que tiene del Perú la mayor cantidad de volcanes? La región Arequipa. Nada más, para poder seguir hablando, jóvenes. No olvidemos que quienes dieron origen a la transformación de nuestro territorio, las fuerzas internas, jóvenes. ¿Quedó claro? Y el modelado, las fuerzas externas. ¿Quiénes son? La erosión, el transporte y la sedimentación. Si estamos hablando del relieve, jóvenes, el relieve peruano, existe una variedad de relieves en nuestro país, o tiene diferentes formas, resultado del proceso de modelación de la tierra. No olvidemos, habiendo mencionado el proceso de modelación, ¿quiénes eran? La erosión, el transporte y la sedimentación. Y el relieve peruano se encuentran desde llanuras, depresiones, mesetas, desiertos, picos o nevados. Por ejemplo, si hablábamos de una montaña es una gran elevación, pero el conjunto de montañas se conoce con el nombre de cordilleras. El conjunto de montañas se conoce con el nombre de cordilleras. Y este conjunto de montañas se va dividiendo. Por ejemplo, la cordillera de los Andes se va dividiendo por nuestro territorio. Y fíjense, la cordillera occidental, dentro de la zona de la cordillera de los Andes, las cordilleras occidentales de la parte occidental dan origen a los ríos de la costa. Los de la cordillera oriental dan origen a los ríos de la selva y algunos ríos que forman parte del lago Titicaca, para poder hablar nada más, jóvenes. Y también, por ejemplo, en nuestro territorio hay cerros, que son pequeñas y suaves elevaciones, la que hay en nuestra zona como es Tumbes, como hay en nuestra zona que son Tumbes, por ejemplo. Pero también hablamos de mesetas. Cuando hablamos de mesetas, no sé si habrán recordado ustedes la meseta del Bombón. Si recuerdan historia, jóvenes, el profesor de historia ha hecho esta clase, la meseta del Bombón en la zona, o la meseta de Junín. ¿O por qué no decirlo? La meseta del Collao. Si hablamos de la meseta del Collao, que dio origen a una de las grandes civilizaciones, como fue, por decir, la cultura de Tiahuanaco, que se desarrolló entre la zona de la meseta del Collao. Y la meseta del Collao, jóvenes, es un territorio que comprende, abarca territorios desde Perú, Bolivia, Chile y Argentina, unos pequeños los demás países. Entonces, cuando hablábamos de mesetas, también se le conoce con el nombre de altiplanos. Por ser casi planos, jóvenes son casi planos, en parte alta. Ahora sí, si hablábamos de mesetas, también hablábamos de llanuras. ¿Qué son llanuras, jóvenes? Cuando hablaban de llanuras, chicos, son aquellos que se hallan a poca altura.
que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y los valles, de igual manera, habíamos mencionado entre dos cerros, la parte plana que hay entre dos cerros, atraviesa un río, o por ejemplo, ven en este caso, en la selva peruana, atraviesan ríos jóvenes, y es lo que da origen a una llanura. Ahora sí. Ahora, cuando hablábamos, no, de valles, estábamos hablando de valles, con todo respeto. Y ahora dentro de estos, hablábamos de depresiones. Por ejemplo, la parte más baja de América es la depresión, jóvenes, de Laguna Carbón, que queda en Argentina. Pero en nuestro territorio, ¿qué significa depresión? La parte más baja sobre el nivel del mar, pero en la zona continental. Es decir, en nuestro territorio, por ejemplo, estamos en el continente ahorita, en una parte continental. Si yo, por ejemplo, yo digo la parte más baja aquí, es, por ejemplo, la zona de San José, de la San José, la parte más baja. La parte más alta, la gente que vive en la parte campo. Pero en nuestro territorio peruano, la parte más baja, en la zona continental, se encuentra en Piura. La depresión Bayobar, jóvenes. La depresión Bayobar, también conocida como depresión Sechura, que es la parte más baja del Perú. Que en época de lluvias se forman lagunas. Se forma una gran laguna, que posteriormente da origen a que la población realice cultivos en mayor... esa zona se vuelve una zona agrícola después de las épocas de las lluvias, porque deja el agua ahí, jóvenes, para poder regar unos terrenos agrícolas. Hablábamos de depresiones, también hablábamos de depresiones, pero también en nuestro territorio peruano atraviesan, no sé si habrán oído mencionar, los famosos cañones. No el cañón que utilizan en una guerra. Cañones son entre dos cerros, jóvenes, la erosión que produce el río del cerro permite que se forme un cañón, como es el famoso cañón del Colca, para que tengan una idea, cañones. Pero también hablamos de pongos. A ver, chicos, a ver, ¿qué significa pongos? Lugar donde un río corta una cordillera. Y así sucesivamente. Habla de nevados. En las partes más altas de la cordillera se van formando los nevados. Pero producto de la contaminación, miren qué es lo que está sucediendo hoy en día. El derretimiento de los glaciares. Seguimos. ¿Cuáles son las formas del relieve costeño? Ya lo habíamos manifestado, tablazos, pequeñas elevaciones, como por ejemplo, jóvenes, en la zona de la costa peruana, la Cuesta del Alto. Ahí, jóvenes, estos tablazos, mayormente se permite la presencia siempre ha permitido la presencia de petróleo, de la actividad minera, el petróleo, la explotación de petróleo. Terrazas fluviales, jóvenes, formadas por los sedimentos de ríos. Las pampas o llanuras, ya lo habíamos mencionado, las partes, jóvenes, llanuras, relieves que se hallan a poca altura, en parte plano, ahí están. Como es la parte de, por ejemplo, las pampas que hay aquí, jóvenes, en Lambayeque, inmensos territorios, pero por escasez de agua, ahí están, jóvenes. Estribaciones volcánicas, plegamientos, cerca de la costa y cerca del mar. Por ejemplo, hablamos de Guarmey, el paso del Pasamayo, que ustedes han oído hablar cuando uno llega para llegar a Lima, después de Guarmey, para que tengan una idea. Las depresiones ya habíamos mencionado, la parte más baja. Las lomas, jóvenes, son pocas alturas. Las dunas son que se forman producto, jóvenes, de los vientos, y entonces se forman en los desiertos, montículos de arena en forma de cerros. Ahora sí, si hablamos del desierto costeño, ¿por qué no hablar, jóvenes? Estábamos hablando del desierto costeño, el desierto de la sierra. En la sierra se forman montañas. Ya habíamos mencionado las montañas. Son elevaciones cuyas cumbres sobrepasan los 5.000 metros. Cuando sobrepasan los 5.000 metros, miren, acá hay montañas, se van formando los glaciares en su parte alta.
Y estos glaciares son los que dan origen a los ríos. Los que son de las glaciares de la parte oriental dan origen a los ríos del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca. Los que están en la cordillera occidental, a los ríos de la costa. Que quede claro. Los valles interandinos. ¿Por qué no vas a ver un valle interandino? Valle en los Andes. Son terrenos ubicados entre cadenas montañas. Tienen forma de V y están irrigados principalmente por los ríos. Que ríos que nacen en esas vertientes se van y cruzan territorio de la sierra y la selva. Por ejemplo, ríos como el Valle del Mantaro, río Guayaga, jóvenes, y el río Marañón, por ejemplo. Por ejemplo, el río Urubamba, jóvenes, el Valle de Urubamba, mayormente, no sé si hubieran oído mencionar. Cuando hablábamos de mesetas, ya habíamos mencionado las mesetas. Parte plana, jóvenes, parte plana, también llamada altiplanos. Casi planos en las partes altas. Como por ejemplo la meseta del Collao. A ver. También habíamos mencionado cordilleras. Las cordilleras son el conjunto de montañas. Conjunto de montañas que dan origen a las cordilleras. Ahora sí, nos vamos de aquí y nos vamos hacia el siguiente. En la sierra también se forman los famosos cañones. Son pero ¿qué son los cañones? Ya lo habíamos mencionado. Producto de entre los cerros produce la erosión de los cerros. Y parte, así como una especie de hueco, jóvenes prosa. Uno de ellos es el famoso cañón del Colca. Pero el más importante del Perú, el más profundo, el cañón del Cotahuasi. ¿Qué son los cañones? Son formas de relieve que se originan por acción de la erosiva de los ríos al atravesar la cadena de montañas. Cuando hay una montaña y trata de atravesar el río, está por ese lugar, comienza a erosionar, comer y para seguir su recorrido. Eso se conoce con el nombre de cañones, pueden observar ahí. Ahora sí, chicos, también tenemos los volcanes. Cuando hablamos, hay dos tipos de volcanes, intrusivos y extrusivos, que permiten la formación del relieve terrestre. Pero cuando hablamos de volcanes, que es el volcán de forma cónica, jóvenes, son aquellos que desde el interior de la Tierra expulsan el magma. Y cuando sale al exterior se conoce con el nombre de lava. Y la de lava va dándole forma al relieve de esa zona. Que ya lo habíamos mencionado, cuando es en el mar, dan origen a las islas. Islas, jóvenes. ¿Qué no hablar, jóvenes, de nuestro relieve tan importante como es el relieve de la selva peruana? Cuando hablamos del relieve de la selva, jóvenes, en la selva, aunque no lo crean, la vía, el transporte más importante de la selva, transporte fluvial. Porque la mayoría de la selva está rodeada por los ríos y la única vía de comunicación. A pesar de que un presidente sacó los caminos de la selva marginal o también conocido como camino, carretera Fernando Belaúnde Terry, jóvenes, hay pasos donde hay que cruzar con el río y a través, mayormente de embarcación, se pone como una especie de barca, se arrastra hasta otro sitio, hasta el otro lado y continúa el recorrido el vehículo. El relieve, jóvenes, el clima en la selva, mayormente al este de la cordillera de los Andes, se distingue de dos formas: el relieve de la selva alta y el relieve de la selva baja. La selva alta, jóvenes, es un territorio accidentado en el que se forman los famosos valles, pongos y bosque de neblina. Pero ¿por qué valles, jóvenes? Ya habíamos mencionado los famosos valles que se van formando. Y los pongos ya teníamos ideas, jóvenes, lugares por donde un río trata de atravesar la cordillera. Y también la selva baja, que es el terreno más plano y cubierto de bosques que siempre recibe inundaciones, donde los ríos forman meandros, pantanos y aguajales. El clima de la selva es un clima cálido, húmedo y lluvioso. ¿Pero por qué lluvioso?
porque los vientos o las nubes que se forman en el Atlántico descargan sus aguas en la selva. No pueden atravesar a la costa peruana, hasta la costa peruana. ¿Por qué? Porque está la cordillera de los Andes. ¿Cuál es la selva baja, jóvenes? El relieve de la selva baja. Los filos. Hey, chicos, ¿qué son filos? Dentro de las colinas, donde se encuentran bosques de árboles en la selva donde hay árboles madereros. Para que tengan una idea. Cuando hablamos de la selva alta, significa que también hay altos. Zonas poco inundables. Chicos, hacer espacios elevados de mayor altitud son zonas inundables, donde se forman principalmente las ciudades, como por ejemplo, Iquitos está en la zona alta, Pucallpa en zona alta, Puerto Maldonado en zona alta, por ejemplo. También hablamos de Restringas, son espacios inundables, donde se practica una agricultura de pan llevar, jóvenes. Ahora sí, si hablábamos de esto de la selva alta, ¿por qué no hablar esto de la selva baja, jóvenes? La selva alta todavía encontramos los famosos pongos que había mencionado anteriormente. Estos pongos se forman debido a la erosión fluvial, donde los ríos erosionan las cadenas de montañas, las cadenas centrales y orientales de los Andes. Y ahí atraviesan estos ríos y dan origen a los pongos. Cuando los ríos se erosionan, las cadenas central y oriental de los Andes dan origen a los pongos. Y estos pongos poseen un gran potencial hidroeléctrico, y sirven como vía de comunicación. Pero ¿por qué poseen potencial hidroeléctrico, jóvenes? Porque ahí es donde mayormente los ríos tienen mayor, como le digo, mayor fuerza. O como hay mayor correntada y eso lo aprovecha el hombre para crear las centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, en la costa peruana, donde nace el río Rima, se han establecido centrales hidroeléctricas, las más importantes de la costa peruana, la del río Rima, jóvenes. Ahora sí, si tenemos una idea, jóvenes, si tenemos una idea de que en nuestro territorio se han formado ¿cómo podría yo decirles? Las causas que dieron origen a nuestro territorio son principalmente producto de las fuerzas internas de la Tierra. ¿Cuáles son esas fuerzas internas de la Tierra? Las fuerzas internas de la Tierra que forman parte, mayormente, que la geodinámica interna, el movimiento de las placas, que dan origen a los jóvenes, a los plegamientos o a las famosas fallas en otros países, por ejemplo. La falla más importante es la falla de San Andrés. Pero en nuestro país, jóvenes, atraviesan un conjunto de montañas que son con el nombre de cordilleras. Pero también de volcanes. Por ejemplo, si hablamos de nuestra zona, la zona más volcánica del Perú, Arequipa. No hablamos del Mixi, sino que hay otros más importantes, que inclusive siempre a veces tratan de, ¿cómo le digo?, de causar temor a la población. A ver, si hablábamos de esto, pero ¿quién modela el territorio en todo el planeta? Es el relieve, el relieve peruano, o el relieve a nivel mundial, son las fuerzas externas. Que quede claro. Habíamos mencionado de igual manera que las causas que dan origen a nuestro relieve, que nuestro relieve sea un relieve muy variado, jóvenes. Si nuestro relieve es muy variado, debido a varios factores. Uno de ellos es la famosa cordillera de los Andes. Por esos motivos, Javier Purgar Vidal, Antonio Brach, y aún así se siguen realizando más estudios,
dividieron el territorio, producto de la cordillera peruana, cordillera de los Andes, algunos de ellos en 8 regiones y otro en 11 corregiones. Pero cuando hablábamos de las 3 regiones, la franja más corta, jóvenes, la pequeña franja que es la costa, después sigue la zona que mayormente más altiplana, la zona andina o la sierra, y la zona más lluviosa o con inmensos bosques, la selva. La costa, sierra y selva son 3 regiones creadas por los españoles, pero posteriormente fueron adaptadas en una 4ª región, que era el mar peruano. Nada más para poder aclarar en este punto. Nada más. Montañas. Ahora sí. Si estábamos hablando, ya habíamos hablado, jóvenes. A ver, habíamos mencionado, jóvenes, que Purgar lo divide en 11 ecorregiones. Si, por ejemplo, hablábamos de la selva alta o selva baja, y la selva alta porque las cordilleras. Pero también, jóvenes, tenemos que recordar que en estas cordilleras, jóvenes, en estas cordilleras son de origen producto de las placas tectónicas. La cordillera de los Andes, producto de las placas tectónicas, que son fuerzas internas. Y cuando hablábamos, jóvenes, de la mayor, al permitir que nuestro relieve sea un relieve muy variado, el hombre tiene que sobrevivir, jóvenes, a pesar de las inclemencias climáticas. Para poder sobrevivir, el hombre desarrolla actividades económicas de acuerdo a sus condiciones. Para que tengan una idea nada más. Y si estamos hablando de condiciones, estamos hablando, por ejemplo, el hombre ha aprovechado los valles alrededor de los ríos, ¿para qué? Para hacer los terrenos productivos. Para que tener una idea. A ver, chicos, si hablamos de la zona mayormente de los desiertos, el hombre ha realizado investigaciones y encontró, por ejemplo, el famoso petróleo en la zona continental, que es explotado, por ejemplo, en el norte peruano, en la zona, jóvenes, de Talara, para que tengan una idea nada más. Si hablamos, jóvenes, de desiertos, los desiertos que hay en el norte peruano cuentan con la presencia de una especie que sobrevive, a pesar, jóvenes, de que puedan pasar los años, ella sobrevive. Si hablamos de tratar de sobrevivir a esta etapa de sequías, porque hay épocas de abundancia, donde hay agua. Y cuando hay agua, esta plantita la aprovecha. Por ejemplo, si fuera en todo el planeta, hablamos, por ejemplo, las famosas, chicos, por ejemplo, hablamos de las famosas, que hay, en las zonas de los desiertos. Por ejemplo, hablamos de oasis, que es en Asia, oasis. Pero cuando hablamos en el Perú, en la costa norte, Piura, cuenta con la presencia de una especie, un árbol de esa zona. Para que tengan una idea. Nada más. Y cuando hablamos, recuerdan ustedes que hemos tratado de hablar sobre mayormente de esta zona, de las depresiones, y las depresiones, jóvenes, mayormente contienen una mayor extracción de sal. Que el hombre se las ingenia y las procesa, jóvenes, para poder fabricar a veces sal. De uso, a veces puede ser, mayormente por personas, la mayoría lo utiliza para la actividad económica, la ganadería, por ejemplo, para tener una idea, jóvenes. A ver, si hablábamos de tablazos que ya habíamos mencionado, de las famosas montañas. El conjunto de montañas dan origen a lo que se conoce con el nombre de cordilleras. Y los valles interandinos, ubicados entre los cerros, en forma de V, irrigados por los ríos más importantes. Río Marañón, formando los famosos valles del Marañón,
el Valle del Guayaga, el Valle del Mantaro o el Valle de los Incas, por ejemplo. ¿Qué no hablar de las mesetas? Donde mayormente la población de Bolivia, por estar en la zona del altiplano, hay la mayor cantidad de petróleo en esa zona. Para que tengan una idea. Hemos hablado de los famosos cañones, el cañón del Colca, pero el más importante, el cañón del Cotahuasi, en nuestro país. Cuando hablamos de volcanes, hablamos, por ejemplo, del volcán Misti, pero hay otros volcanes más importantes de nuestro país, para que tengan una idea. Si nos dejamos de lado de volcanes y, por ejemplo, nos damos una imaginación que sea una parte más alta en nuestro país, sería el Huascarán. Huascarán, la parte más alta en nuestro país, a 6.768 metros del nivel del mar. Esto se ha formado, jóvenes, la cordillera, y además de esto, en la parte más alta es la acumulación de nieve, para que tengan una idea, jóvenes. Si estamos habiendo mencionado de la selva alta, selva baja. La selva alta es parte un poquito más alta, si hay productos, pero en la selva baja, jóvenes, mayormente son zonas inundables. Para que además puedan ustedes darse cuenta. Por ejemplo, la selva, debido a un nevado, da origen al río más largo del Perú. El río más largo del Perú es el famoso río de Ucayali. Aquí está. Ucayali. Si hablamos de la selva, ¿cuál es la región? ¿Cuál es la región más extensa del Perú? Se encuentra en la selva. Nada más. A ver, mis estudiantes, que quede claro. Cuando hablábamos del modelado, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿quiénes son los causantes del modelado de nuestro territorio? Causantes, erosión, transporte, sedimentación. ¿Qué es un relieve, jóvenes terrestre? Es aquel que cuando hablamos de relieve, es aquel que se forma producto de las fuerzas internas y externas. Las internas dan origen a las cordilleras y montañas. Las externas le dan el modelado. ¿Quiénes son las externas? Erosión, transporte y sedimentación. Cuando hablamos de las zonas altas, en la selva, como es los pueblos de Iquitos, el puerto de Maldonado, jóvenes, para que tengan una idea nada más. Ya habíamos mencionado también Restringas, son zonas inundables, donde mayormente se practica un tipo de vegetación. Los pongos, al igual que los cañones, son grandes potenciales hidroenergéticos. Ahora, pues si son los pongos y cañones, tratan de dar origen a las famosas centrales hidroeléctricas. A ver, chicos. Espero que haya sido de su agrado la clase, jóvenes, y espero en lo próximo, en lo más posible, jóvenes, la actividad, antes que nos dan el tiempo, la actividad que tienen que realizar ustedes, jóvenes, es un esquema y el desarrollo de la actividad domiciliaria, nada más. Un pequeño esquema del relieve peruano y, jóvenes, y además de esto, un pequeño esquema del relieve peruano, tienen ustedes que, jóvenes, a ver, tienen ustedes que tratar de desarrollar las preguntas de la actividad domiciliaria. A ver, chicos, antes que se nos vaya a acabar el tiempo, no se olviden, jóvenes, que la mayoría de preguntas que tienen que desarrollar
como ya la mayoría de ustedes tienen su módulo, tienen que desarrollar la actividad domiciliaria de los temas que hemos tratado y enviarlos al correo de la corporación, jóvenes, enviarlos al correo de la corporación o ¿por qué no decirlos? Al CNE. Bueno, no sé si quizás ustedes se preguntarán, profe, ¿pero por qué? ¿En el Perú hay fallas? No, hasta el momento, cuando hablamos, hay pequeñas grietas, una diferencia es una grieta, pero como la falla más importante del planeta es la falla de San Andrés. Era la famosa falla de San Andrés. Ustedes se preguntarán, pero profe, aquí entonces estamos ubicados en el hemisferio. En el hemisferio, estamos ubicados en el hemisferio sur, cerca de la línea ecuatorial, nuestro clima debe ser cálido. ¿Por qué Piura? ¿Por qué Chiclayo, jóvenes? ¿Por qué Chiclayo y por qué Lima tiene su clima diferente? ¿O por qué lo de la sierra el clima es más diferente al de la costa? ¿Y por qué, jóvenes, en diferentes lugares se van presentando diferentes tipos de climas? Esos son productos principalmente de la cordillera de los Andes. Pero no olvidemos, si este relieve, jóvenes, que se ha formado en la costa y en la sierra, es producto por las fuerzas internas de la tierra, jóvenes, es porque la madre naturaleza sí lo ha hecho. Por ejemplo, si vemos la parte más baja del Perú, la depresión Vallávar, la parte más alta en Huascarán. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar el Huascarán está? 6.768 metros sobre el nivel del mar. Pero hoy en día, ¿tendrá esos 6.768 metros sobre el nivel del mar? Yo digo que no, jóvenes. ¿Pero por qué no? Porque producto da las famosas erupciones volcánicas. O, jóvenes, o también por eso yo les decía, ¿el Perú podrá tener un tipo de clima? No. Por ejemplo, encontramos que en Piura, de un clima diferente al de Tumbes, el de Lima diferente, el de Tacna diferente, porque son varios los causantes. Una de ellas es la cordillera de los Andes, otro causante del diferente tipo de clima es las corrientes marinas, como es corriente Humboldt y corriente El Niño. Otro causante, los vientos que soplan, jóvenes, lo del Pacífico como lo del Atlántico. Muchos los factores que nuestro país tenga diferentes tipos de clima. Y nuestro país, al tener diferentes tipos de clima, entonces, jóvenes, uno tiene la oportunidad de que en nuestro país se puedan cultivar una variedad de productos. Una gran variedad de productos. Bueno, cuando hablábamos mayormente, jóvenes, de nuestro país, hablábamos de relieves. El relieve peruano es un relieve muy accidentado. La sierra, jóvenes, en la sierra peruana se relieve demasiado accidentado. En la selva, jóvenes, al no haber relieve, la única vía de comunicación es por intermedio de lanchas. ¿Quedó claro? Ahora sí, chicos. ¿Quedó claro? Más claro como el agua del río no puede ser, jóvenes. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una meseta y una cordillera? Las mesetas son pequeñas elevaciones y en su parte alta son planas. Pero en cambio, la cordillera es el conjunto de montañas. El cordillera es el conjunto de montañas. A ver, chicos. Y yo les haría una pregunta. Si dice el profesor que en el Perú atraviesa la famosa cordillera de los Andes, si dice que la cordillera de los Andes toma a veces varias direcciones y después se une, la de la cordillera occidental dan origen, jóvenes, los de la cordillera oriental dan origen a los ríos
del Amazonas y del Titicaca. Los ríos de los de la vertiente occidental dan origen a los ríos más cortos entre la vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico. Para que todos ustedes tengan una idea. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es verdad que solamente la erupción volcánica es uno de los causantes que el relieve sea variado? La respuesta sería no. Porque no solamente quien le va dando forma al relieve somos nosotros. No, chicos. Hay empresas que tienen una tecnología más avanzada que inclusive permiten, jóvenes, que a veces permite que el ser humano pueda realizar, no sé si habrán recordado, jóvenes, por ejemplo, la carretera interoceánica. Miren cómo es que en el gobierno de Alejandro Toledo y de Alan García, el segundo gobierno, se construyeron, jóvenes, se dio inicio a la carretera interoceánica para unir a pueblos de la parte, por ejemplo, los pueblos de Bolivia y hay otros países más, jóvenes, para poder sacar sus productos en territorio peruano. Para que tengan ustedes una gran idea, nada más. Bueno, espero que haya sido de su agrado, jóvenes, la clase. Y los espero, jóvenes, y disculpen ustedes porque en clases anteriores no hemos podido avanzar, jóvenes. ¿Por qué? Porque han habido varios feriados y por lo tanto tenía que respetarse.